y recordamos los sucesos del 9 de abril de 1948. A 75 años quisiéramos hacer una reconstrucción de lo que pasó con los personajes y rindiendo un sentido homenaje al doctor Jorge Eliezer Gaitán, un líder carismático, jurista, escritor, profesor, bueno, con una gran cantidad de calificativos. Y para hablarnos un poco sobre él nos acompaña hoy una invitada de lujo, doña Gloria Gaitán. Bienvenida y gracias por atendernos el día de hoy aquí a los micrófonos de Caracol Radio. Muchísimas gracias. Yo no soy la persona para entrevistar con ocasión del 9 de abril. Yo no hablo de mi papá como una víctima, sino como que el 9 de abril se detuvo una marcha que avanzaba hacia el poder popular, hacia una democracia directa y participativa. Y precisamente el edificio donde estamos fue concebido con el propósito de continuar esa marcha. Y a mí no me gusta que siempre asocien a mi papá con el 9 de abril. El 9 de abril es este año, cae en Domingo de Resurrección. Y lo que yo quiero es que la lucha del pueblo gaitanista tenga un proceso de resurrección a partir de ahora. Un visionario y un pedagogo con el pueblo. Le he escuchado en otros espacios en los que he compartido con los medios de comunicación. ¿Cómo podría definirlo a él? Hablemos desde el punto de vista como padre, como amigo, desde la perspectiva más como una figura paternal, más íntima, digámoslo así. Mi padre tenía una cosa que supera en valor para los colombianos y para cualquier pueblo del mundo. Supera su inmensa capacidad científica, su inmenso conocimiento cultural, y es que tenía inteligencia emocional. El pueblo se sentía amado por él y él lo amaba. Y cada uno de los que lo conocimos de cerca sentimos la importancia que le daba a nuestras ideas, a nuestros actos. Incluso a los míos, que yo tenía 9 años cuando lo mataron. Pero hay testimonios maravillosos de cómo cada cual se sentía respetado. Tenía una cosa fundamental para un político que luche por el pueblo, y es que tenía inteligencia emocional. Él sabía entender lo que sentía el prójimo. Él, por eso, era intérprete del querer de la colectividad y del querer individual de los colombianos. Y a mí me parece que él se define muy bien cuando dice: yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Él tenía inteligencia emocional e interpretaba con sensibilidad los sentimientos y las ideas de los demás. Señora Gloria, ¿es verdad, usted nos confirmará, que el doctor Gaitán, cuando usted era niña, no le leía cuentos para dormir, sino que él hacía que usted los leyera? ¿Nos podría ampliar esa? Típico de él. Porque él quería era que el pueblo fuera el protagonista, los seres humanos fuéramos los protagonistas, y no que tuviéramos un jefe que nos ordenara, nos mandara y nos manipulara. Entonces me enseñaba a ser participante, participativa. Y hay una anécdota porque él a veces se recostaba en su cama, y yo en un tauretico me ponía a leerle. Y me corregía: coma, respira, más rápido, más despacio. Bueno,
permanentemente me estaba dando instrucciones para que leyera bien. Y un día veo yo que mi papá no me interrumpe. Y dije yo, ya sé leer. Y levanto los ojos, se había quedado dormido. Yo creo que solo dormido, no estaba pendiente de corregir lo que no funcionaba. Él estaba todo el tiempo. Por ejemplo, recuerdo a las empleadas que lo adoraban. Siempre ellas decían aloque. Y él decía, no se dice aloque, se dice cuándo. Y era muy estricto en su vestir. Sí. Y sacaba una camisa que tenía una pequeña rayita y la echaba al suelo. Y así todos los días había una pila de camisas, porque mi papá era perfeccionista en todo. Perfeccionista con él y perfeccionista con los demás, pero perfeccionista con un profundo afecto e interés por el destino del prójimo. Señora Gloria, y estas nuevas generaciones, hablábamos fuera de cámara que este es un especial también dirigido a los jóvenes también. ¿Cómo le podríamos explicar más sobre el pensamiento o modelo que plantea su papá, de las ideas que tenía para transformar el país? Sin duda empecemos con la disciplina, ya lo mencionaba hace un momento. ¿Qué otros elementos podríamos unir aquí? Para él era importantísimo la participación del ciudadano en los destinos de su país. Y él decía que no quería que fuéramos una manada de siervos, sino de protagonistas de nuestro futuro. Y cuando lo nombran alcalde de Bogotá, él le dirá a la revista Pluma Libre, que era una revista muy progresista, le dirá, mi administración va a hacer que los ciudadanos sean protagonistas y no espectadores. Es por eso que este edificio, que es un lugar de memoria en su honor, se llama exploratorio y no observatorio, porque quien venga aquí va a explorar, a participar, a intercambiar ideas. No es lo mismo ser explorador que ser observador. Invito a todos los colombianos a que esta obra, que está detenida en manos de la Universidad Nacional hace 20 años, que a mí me robaron 20 años para trabajar en este exploratorio. Yo lo considero casi como un asesinato. Son 20 años de mi vida que no pude estar trabajando en el objetivo de vida que yo he tenido, y es continuar la marcha del pueblo gaitanista a través de lo que planteaba mi padre, que había que cambiar la cultura nacional, porque somos una cultura propia de la democracia representativa, donde nuestra única capacidad como ciudadanos es entregar nuestra ciudadanía a un representante que después, quién sabe qué hace con ella. Entonces, ser protagonista necesita también que los colombianos nos cambiemos de cultura y no tengamos una cultura delegataria, sino una cultura protagónica. Bueno, entonces lo fundamental para Gaitán era eso, que el pueblo fuera el que mandara, el que decidiera. Por eso él decía, el pueblo es superior a sus dirigentes, para que no fueran los dirigentes los que nos manipulan a su buen o mal entender y saber, sino que nosotros mismos pudiéramos democráticamente trabajar en forjar nuestro futuro. Y precisamente este edificio está diseñado de tal manera que está lleno de patios, que tiene balcones
Y aquí los espectadores de las discusiones políticas van a estar en esos balcones y en el centro, con excepción de este patio, que es el patio de la tierra. Con excepción de este patio, en todos los demás patios, la gente debatirá la situación nacional. En este momento, por ejemplo, si este exploratorio estuviera funcionando, estarían en los patios la gente discutiendo sobre el proyecto de ley de salud y de trabajo, para que la gente lo entienda mejor y para que la opinión buena o mala, positiva o negativa, no sea solamente la de los ministros y la del presidente, sino que sea la de la ciudadanía, que es la que se va a beneficiar o va a verse afectada con la reforma de salud y la reforma del trabajo. Y entonces en todo este edificio, en los patios que quedan allá, serán escenarios para que la gente discuta. Además, el edificio tiene muchos pisos hacia abajo, porque el arquitecto que lo diseñó, con mi participación, porque él fue muy generoso en ese sentido, él hizo de tal manera que el edificio no fuera más alto que la casa museo. Es por esa razón que hay muchos pisos en el sótano, con la cualidad de que esos edificios, esos pisos, tienen luz natural. A pesar de que están en el sótano, no hay ninguno que necesite luz artificial. Doña Gloria, me inquieta saber de pronto qué títulos podría guardar el doctor Gaitán en su biblioteca personal. Hemos entendido que acá en la Casa Museo reposan o reposaban muchos de ellos, pero usted en particular, ¿recuerda alguno en particular o un fragmento, algo de pronto que pudiera compartir con nosotros? No, yo estaba muy pequeña para eso. No podría decirle, pero sí puedo decirle un libro en el que yo aprendí a leer. Cómo el hombre llegó a ser gigante, de Kipling, que es mostrar la evolución de la humanidad. Y a mí me encantaba ese libro, yo no entiendo, estando tan pequeñita. Me gustaba más que un cuento de hadas. Pero el hecho de que ese hubiera sido el libro con el que me enseñó a leer es muy significativo. Es decir, mi papá no le gustaba transmitir ilusiones ni fantasías a la gente, y a mí tampoco, ni a mi mamá. Era muy real. Sí, era él hablando con el jefe de redacción de Jornada, que Jornada era el periódico oficial del gaitanismo. Él decía, ustedes tienen que decir siempre la verdad, nunca manejar los eufemismos. No, hablarles directo y para que la gente sepa cuál es la verdad, así nos perjudique. De manera que él tenía un valor moral muy grande, por eso su grito de batalla en la campaña presidencial fue por la restauración moral de la República. No solamente material, sino moral. Y tenía una gran admiración por Jesús. Por eso el hecho de que el 9 de abril de 2023 caiga en Domingo de Resurrección, me parece una especie de símbolo, de llamado, de milagro.
Y las últimas palabras que pronunció a las 3 de la mañana del 9 de abril en una defensa al teniente Cortés es refiriéndose a Cristo. Dice de Jesús: Cristo fue un hombre honrado y sin embargo murió sacrificado por el odio de sus perseguidores sin que menguara el brillo de su vida consagrada a la redención de los oprimidos. Señora Gloria, aquí en el centro nos encontramos con la fecha de nacimiento de su papá, pero también con el símbolo infinito, una referencia a que las ideas no murieron ni morirán. ¿Qué nos puede contar? Sí, por varias razones. Primero, cuando yo leo lo que dice la neurociencia y la ciencia contemporánea, digo, pero si yo esto ya lo leí en mi papá, incluso cuando tenía 17 años. Es decir, era un visionario. Alguien escribió que era un iluminado. Y a mí esa expresión me inquieta. Sí, era un iluminado. Y un visionario que sus pensamientos eran para el siglo XXI. Entonces, como es un futurista, jamás sus ideas van a perecer. Esa es la razón por la cual en su tumba aparece un infinito como fecha de muerte. Comentaba mucho sobre el papel de la CIA y por supuesto del mismo gobierno de Mariano Ospina. ¿Qué opinión le merece como Gloria Gaitán? Me gusta esa pregunta porque acabo de leer una anécdota que lo contó una persona que lo vivió. Estaban varios compañeros de él y él en un avión, y el avión comienza a fallar. Y cuando aterriza, todos salen pálidos, lívidos, muertos de miedo, temblando. Y mi papá les dice: ¿pero y esto qué significa? Si ustedes estaban viajando conmigo y yo nunca moriré en un accidente. Él creía que a él no lo mataban. Y decía: si a mí me mata la oligarquía, a ellos les va peor que a mí, porque mi muerte significará el desastre perenne para Colombia. De manera que él no había pensado que probablemente la oligarquía solita no lo mataría. Necesitó para eso la presencia de Marshall. Y en este momento, con un compañero, Héctor Arenas, estamos mostrando cómo los Estados Unidos tuvieron una participación que es incluso anterior a la presencia del detective Mepres Espíritu, que confesó en Cuba que él había venido a asesinar a mi padre. En un complot que evidentemente tenía colombianos, donde Alfonso López Pumarejo encargó a Plinio Mendoza Neira que sacara a mi papá a la calle. Por eso le dice a los demás que lo acompañaban: quédense en el fondo del corredor, que yo tengo que decirle algo en secreto al doctor Gaitán. Y sale, deja a mi papá y sale corriendo. La prueba de que salió corriendo antes de que Roa Sierra sacara el revólver es que dice que los disparos se los dieron en el pecho. Y resulta que cuando Roa Sierra sacó el revólver, mi papá cometió un gran error, fue dar la vuelta para tratar de protegerse en el edificio. Ese líder campesino, ese Juan de la Cruz Varela, es extraordinario dirigente. Me decía: lástima que el doctor Gaitán no hubiera aprendido defensa personal, porque lo que debía haber hecho era tirarse al suelo
El ángulo de disparo, cuando está en el suelo y sobre todo acercándose al asesino, impide que den en el blanco. De manera que mi papá no pensó que quien iba a ser el impulsor iba a ser la CIA, porque ellos estaban en ese momento en la Guerra Fría. Hay un escritor que anota que el primer acto cometido por la CIA en América Latina fue el asesinato de mi papá. De haber subido a la presidencia su papá, ¿cómo cree que se vería el país? Y haciendo como un paralelo con la época actual, ¿qué hubiera cambiado? ¿Qué opinión le merece? Esto sería otro país totalmente distinto. Mire, yo le he oído a multitud de personas, comenzando por los industriales, por los académicos, por los campesinos, por las mujeres trabajadoras. Si a Gaitán no lo matan, este país sería distinto. Evidentemente, mi padre habría involucrado a toda la población en su desarrollo. Y él planteaba que no solamente debían participar los explotados, sino también los explotadores, tanto que para la alcaldía de Bogotá, que él hizo una inmensa cantidad de cosas, puso a los industriales y a los comerciantes a financiar sus acciones políticas. Es decir, él no creía, como ya lo dije, en la dictadura del proletariado. Él creía que todos tenemos derecho a vivir en el país y a aportar lo que sabemos hacer. Doña Gloria, nuestra última pregunta. Si tuviera enfrente a su papá en este momento, ¿qué le diría? Lloraría. Lloraría. Ojalá exista el más allá. Pero tal vez sí le diría cuando se me pasaran las lágrimas, en mi conciencia nunca te fallé. Creo que he seguido sus lineamientos al pie de la letra, haciendo sacrificios personales y familiares, pero nunca le he fallado. Doña Gloria, muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló, por estas bellas experiencias y sobre todo, como decíamos al inicio de esta entrevista, más allá de hablar del tema político, lo que queremos es rendirle un homenaje a su papá y sin duda alguna fue y sigue siendo, porque como bien decía, las ideas en el tiempo permanecen y en el caso de su papá debe ser así. Gracias.